Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 16. Hoy estamos terminando nuestra serie en Primera de Corintios capítulo 16, el último capítulo de la epístola a Corintios, la primera epístola a Corintios. Y hoy estamos terminando nuestra serie en el libro de Primera de Corintios. Es el mensaje número 22 y se llama El trabajo del Señor resucitado. El trabajo del Señor resucitado. Esta es la palabra de Dios. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo. Y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenle a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les manda saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Al abrir tu palabra, Señor, nuevamente abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. ¿Has visto cómo cambia un chico o una chica cuando están de novios? El que no se peinaba ahora se peina. Y recuerdo una vez que un muchacho invitó a su casa a su novia y después, cuando ya se iba a despedir, la mamá le dice a la novia: oye, espero que puedas venir más seguido porque mi hijo cambió, barrió, trapeó y arregló toda la casa. Oye, ven más seguido, ¿no? Tú has cambiado a mi hijo. ¿Has visto cómo cambia un joven cuando tiene un mentor y lo ayuda en sus problemas o en la vida cristiana? Y cómo empieza a cambiar sus pensamientos
pensar nuevamente lo que dice la voluntad de Dios y cambia en diferentes aspectos en su vida? ¿Has visto esto? ¿Has visto lo contrario? Como un chico, cuando tiene malas influencias, cambia, pero no para bien, sino para mal, y cambia su manera de vestir y su manera de hablar y la manera en la cual le responde a sus papás. ¿Cuál es el punto de todo esto? Todas las relaciones nos cambian. Todas las relaciones nos cambian. No puedes estar en una relación y no ser cambiado. De alguna manera, la persona con la cual convives te va a cambiar, te va a moldear. Para bien, puede ser, o puede ser también para mal. ¿Y qué es lo que Pablo ha estado diciendo al final de su carta? Vean por favor 1 Corintios 15:58, y vamos a ver el capítulo 16, pero el último versículo, él está hablando acerca de que en relación con el Señor resucitado, vamos a cambiar. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al estar en una relación dinámica con el Señor resucitado, con Cristo, tu vida va a cambiar, tu propósito va a cambiar, tu trabajo va a cambiar. Si verdaderamente tienes una relación con Dios, una relación dinámica con el Señor resucitado, Jesucristo, tú vas a cambiar, vas a ser transformado de adentro hacia afuera. Y es muy interesante lo que Pablo dice aquí, que cuando somos transformados vamos a abundar en el trabajo del Señor. Entonces, al estar en esta relación dinámica y al ser transformados por Dios, vamos a abundar en 3 áreas de nuestra vida. En el capítulo 16, Pablo va a hablar acerca de 3 áreas en las cuales, mientras estamos siendo cambiados por medio de una relación con Jesucristo resucitado, tú vas a abundar en algo. Como dice ahí, abundando siempre en la obra del Señor. Y lo primero es abundando en generosidad. Abundando en generosidad. Después, abundando en servicio. Número 3, abundando en amor. 3 cosas. Al ser transformado en una relación dinámica con Jesucristo, siendo transformado de adentro hacia afuera, tú vas a ser transformado y vas a abundar en generosidad, en servicio y en amor, de acuerdo al capítulo 16 de Corintios. Así que vayamos al punto número 1. Esta es la pregunta que queremos contestar. ¿Cómo abundas en el trabajo del Señor resucitado? Número 1, abundante en generosidad o abundando en generosidad. Vean el versículo 1, por favor, y dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Y si lees el versículo 3, Pablo está en cada iglesia que él fundó. Pablo está levantando una colecta, una ofrenda especial para los pobres de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué está haciendo esto Pablo? ¿Por qué está haciendo esto Pablo? Varias razones. Número 1, Jerusalén era el lugar adecuado, estratégico para alcanzar toda la zona de Palestina. Así como Corinto era el lugar estratégico para alcanzar toda la provincia de Asia. Así como Éfeso era el lugar estratégico para alcanzar toda la provincia de Asia Menor. Y así como Tesalónica era el lugar estratégico para alcanzar toda la provincia de Macedonia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pablo, en su estrategia de plantar iglesias, no es a donde caiga. La estrategia de Pablo para fundar iglesias es: voy a ir a las ciudades más importantes del Imperio Romano, a las capitales de las provincias del Imperio Romano, Éfeso, Corinto, Tesalónica, porque al alcanzar estas ciudades vamos a alcanzar
a otras ciudades más pequeñas. Al alcanzar a las personas de estas ciudades, vamos a tener influencia sobre la ciudad. Y la razón por la cual el cristianismo, sin armas, sin espada, conquistó el Imperio Romano, número uno, es por el poder del Evangelio. De eso hablamos hace algunas semanas, el poder del Evangelio, pero porque la estrategia fue muy clara. Vamos a alcanzar las principales ciudades, y por eso es que estamos aquí en la Ciudad de México, y por eso es que plantamos Cordero de Dios aquí en la Ciudad de México, y por eso es que estamos plantando Encuentro en una área muy importante y de crecimiento en la Ciudad de México. Y necesitamos todavía más iglesias que se planten aquí en nuestra Ciudad de México. Esa es la primera razón de el por qué se tenía que ayudar a Jerusalén. Jerusalén, de alguna manera, era la madre de todas estas iglesias, porque de Jerusalén surge el Evangelio. Aunque verdaderamente fue de Antioquía donde salió toda la obra misionera con Pablo y con Bernabé. Pero esa es la primera razón. La segunda razón, si tú vas al libro de Hechos, capítulo 4, hay una parte que describe la vida de la iglesia y dice que nadie en la iglesia tenía necesidad, porque los que tenían propiedades y los que tenían casas, al ver la necesidad de la iglesia y sabiendo que todas sus propiedades le pertenecen a Dios, ellos hacían algo extraordinario. Ellos vendían sus casas, sus propiedades, traían el dinero a la iglesia y en la iglesia se repartía el dinero a las necesidades y no había ninguna necesidad en la iglesia. Esto es algo extraordinario. Y no era algo que les habían mandado hacer, lo hicieron porque sabían que lo que tenían era de parte del Señor. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 7. Se levanta una persecución por medio de Pablo. Pablo, antes de que se convirtiera a Cristo, se levanta una persecución tan dura que la mayoría de la iglesia sale. Tienen que salir porque su vida está en peligro. Pablo los quiere matar. Ya hablamos acerca de eso, ¿no? Y los que se quedan en Jerusalén, entonces empiezan a tener muchas necesidades. La iglesia en Jerusalén se convierte en una iglesia con muchas necesidades, porque la mayoría de sus miembros salieron. Y gracias a Dios que salieron, porque entonces empezaron a plantar iglesias. ¿Ok? Entonces Pablo, pensando en la necesidad en la iglesia en Jerusalén, él en cada una de las iglesias que plantó, les dice: vamos a levantar una colecta porque hay necesidad. Hay una grande necesidad. Y aquí entonces vemos el corazón generoso de Pablo instruyendo a la iglesia a que puedan ser también generosos. Y la pregunta es: ¿de dónde surge la motivación para nuestra generosidad? ¿De dónde puede surgir nuestra motivación para la generosidad? Vean por favor lo que escribe Pablo en 2 Corintios 8. Versículos del 1 al 4, dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces la iglesia, la capital era Tesalónica. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Quiero que noten, por favor, pobreza, y lo que pasó fue generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. ¿Ya leíste lo que dice el versículo 4? Rogándonos con insistencia. Permítame participar. Oye, Pablo, mira, en serio, queremos dar. No nos quitas el privilegio de dar, rogándonos que les concediéramos el privilegio de tomar parte para esta ayuda. Pero por favor, vean el contexto. El contexto es que la iglesia en Tesalónica estaba pasando por muchas dificultades y no es que eran ricos.
Pero en medio de su pobreza, dice, se abundó en gracia. Y la pregunta es, en generosidad, la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que en una situación, por favor, simplemente piensa lo que acaba de pasar en nuestro país, 2 años de pandemia, muchas personas perdieron sus trabajos, otros sus negocios y hubo mucha necesidad. Hubo mucha necesidad. Y cuando hay necesidad, la primera reacción del ser humano es voy a velar por mí y solamente por mí. Sorry, no hay para nadie, solamente para mí. Tengo que velar por mis intereses. Eso no pasó. Eso no pasó en la iglesia en Tesalónica. Y la pregunta es, ¿de dónde surgió el cambio? ¿Por qué es que de su pobreza pudieron ser generosos para dar una ofrenda para los pobres en Jerusalén? ¿De dónde? Vean por favor 2 Corintios 8:9. Pablo dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿De dónde surge la motivación para abundar en generosidad, que es uno de los cambios que Dios hace? ¿De dónde surge? La generosidad empieza y termina con la definición de Cristo con respecto a la riqueza. La generosidad empieza y termina con la definición de Cristo con respecto a la riqueza. Jesucristo no define tu riqueza con base a cuánto tienes en el banco, con base a tus inversiones, con base a lo que tienes guardado en el colchón o en el cochinito. Jesucristo no define tu riqueza con base a eso. Lo que primero define Jesucristo es cuál es tu pobreza. Y tu pobreza, la pobreza de todo ser humano, nacimos pobres porque nacimos en pecado. Nacimos en deuda con Dios. Y esta deuda sigue aumentando y aumentando y aumentando por causa de nuestros pecados. Entonces, en nuestra pobreza verdadera y más grande, que es la pobreza espiritual, Jesucristo viene, se hace como uno de nosotros, abandona el cielo, abandona la riqueza, abandona la comodidad, abandona todo y se hace como uno de nosotros y va a la cruz, y en la cruz Él absorbe nuestra pobreza. En la cruz Dios trata a Cristo como un pobre espiritual, como un culpable. Dios lo declara culpable. Y la ira santa de Dios sobre el pecador cae sobre Cristo. Es abandonado por Dios. Dios quita su mirada de él. En la cruz, Cristo absorbe nuestra pobreza espiritual para que ahora nosotros adquiramos su riqueza. Su riqueza. ¿Cuál riqueza? ¿Cuál riqueza? Número 1, voy a mencionar rápidamente 4. Número 1, la primera tiene que ver con ser aceptado por Dios. Y esto la Biblia le llama justificado. Lo que logró Cristo en la cruz a tu favor, si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Él, número 1, es que vas a ser aceptado por Dios por causa de Cristo. Número 1. Número 2, la Escritura dice que tú te conviertes en coheredero juntamente con Cristo. La Biblia dice, cosa que ojo no vio, cosa que oído no ha escuchado, ni ha subido en la mente del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que son de Él en los nuevos cielos y la nueva tierra. Lo hablamos de eso la semana pasada. Te conviertes en heredero de Dios. Yo no sé si tu papá te va a heredar o tu mamá te va a heredar, pero te digo algo, Cristo ya te heredó, es seguro. Tú formas parte de su testamento, estás ahí. Tercero, un cuerpo glorificado. De eso hablamos la semana pasada, ¿recuerdas? Un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso en la consumación de los tiempos. Esto forma parte de la riqueza de Cristo. Y otra cosa que forma parte de la riqueza de Cristo, Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que Dios
nos ha dado el Espíritu Santo como la garantía. La Reina Valera dice las arras de nuestra herencia. En otras palabras, ¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que no son cuentecitos nada más? No, papelito habla. A ver, que me digan, ¿no? Si alguien te dice, quiero nombrarte mi heredero, ¿qué le dirías? Con ganas, ¿no? Pero, pues muéstramelo, ¿no? Y dame una copia para que el día en que tú partas, pues yo pueda decir, soy heredero de Carlos Slim, ¿no? Bueno, la Escritura dice, Efesios 1, versículo 14, que el Espíritu Santo es la garantía, es el primer pago, es el depósito de Dios de que Él va a cumplir lo que Él ha prometido contigo. Si tú has confiado en Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido a ti. Tú has sido bautizado y sellado con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos garantiza que es verdad. Es el papelito que es verdad. Y Romanos capítulo 8 dice que la gloria venidera no se compara con lo que tú estás pasando aquí. Ni tus sufrimientos, ni tu abundancia. Se puede comparar con lo que viene. El Espíritu Santo es nuestra seguridad. No sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de tirarse de un trampolín de 10 metros. ¿Alguien? ¿No? Ok, perfecto. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Te acuerdas, Mickey, cuando íbamos, era el Seguro Social? Ok, íbamos al Seguro Social en Acapulco. No sé por qué nos dejaban entrar. Yo no sé si estábamos asegurados. Bueno, no lo sé. Pero íbamos a la alberca del Seguro Social, ¿no? Y ahí estábamos mis 3 hermanos, los más pequeños y con unos primos. Y al trampolín de 10 metros, ¿no? Y entonces estabas ahí en la plataforma y veías. Y no es de que, me lanzo. No, o sea, durante un tiempo le estabas pensando. Había cierto miedo. Había cierta ansiedad. Pero después de que te tirabas el primero, te tirabas el segundo, el tercero, el cuarto, porque ya sabías lo que pasaba. Cuando estamos en este mundo, tenemos ansiedad con respecto a la realidad futura. ¿Qué es lo que va a pasar? Quinta ola de COVID. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con esta alza de precios que está impresionante? ¿Qué es lo que va a pasar? Y estamos pensando en una realidad futura y esto hace que tengamos ansiedad y miedo. Pero cuando te tiras a la alberca y tienes la realidad presente, oye, no me pasó nada. La realidad futura se esfuma. La realidad presente, el miedo y la ansiedad que tenías, se esfuma. La labor del Espíritu Santo es hacer que la realidad futura de tu herencia en Cristo se haga una realidad presente todos los días de tu vida y que entonces la ansiedad y el miedo desaparezca de tu vida. La obra del Espíritu Santo por medio de su palabra es que la realidad, no, quién sabe, no, la realidad futura de tu herencia en Cristo se haga presente y sea más real que tu cuenta de banco o que tus inversiones o que tu pobreza o lo que tú quieras. Esto es real, más real que lo que tienes ahorita en tu cartera. Esa es la labor del Espíritu Santo. Hacer que lo que es futuro se haga presente y entonces la ansiedad y el miedo bajen y puedas confiar en Jesucristo. Y eso es lo que pasó con estas iglesias. Eso fue exactamente lo que pasó con estas iglesias. Y en medio de su pobreza pudieron dar con generosidad de manera sacrificial porque habían experimentado, número 1, de la riqueza de Cristo, quien se hizo pobre por ellos. Y por eso es que dieron. Jesús define riqueza identificando tu verdadera pobreza y Él cubre esa pobreza con su riqueza en la cruz. En segundo lugar,
al hablar acerca de abundando en generosidad, Pablo va a dar dos ejemplos aquí prácticos de cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida. Pablo dice en el versículo 2, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Y quiero que noten, por favor, lo primero que dice Pablo. Pablo dice el primer día de la semana. ¿Por qué no el segundo? ¿Por qué no el tercero? ¿Por qué no el cuarto? Bueno, en primer lugar, el primer día de la semana es el domingo. Si tú creías que el domingo es el último día de la semana, no. El domingo es el primer día de la semana y ese día Jesucristo resucitó y aseguró tu herencia. Con base en eso, dos aplicaciones. Número 1, planea lo que vas a dar con base al día en que Jesús aseguró tu herencia y después planea tu presupuesto personal o familiar, no al revés. Estamos hablando acerca de que al tener una relación con el Cristo crucificado, resucitado, somos transformados y empezamos a abundar en generosidad. Esta generosidad surge de entender nuevamente lo que Cristo hizo por nosotros por gracia y entonces nuestra manera de ver nuestras finanzas cambia. Tiene que cambiar, es una de las cosas que tiene que cambiar. Y entonces lo primero es lo primero, que es del Señor, y lo segundo es lo de cada día, donde el Señor otra vez ya aseguró mi herencia. No se trata de que primero voy a hacer mi presupuesto personal o familiar y de lo que me sobre, eso se llama limosna, le voy a dar a Dios. Dios no necesita tus limosnas. Dios no necesita tus limosnas. Lo que Dios dice es, nuevamente, quiero que reconozcas la abundante riqueza que te estoy dando, que tiene que transformar esta área en tu vida, ¿sí? Y tristemente hay algunas personas que siguen estando esclavizados y siguen pensando que dar al Señor los va a empobrecer. Que dar al Señor los va a empobrecer. Perdón, has creído una grande mentira. Una grande mentira. ¿Cómo es que abundas en generosidad cuando sabes que el día domingo el Señor resucitó y su resurrección, este hecho histórico y objetivo, asegura tu herencia? Asegura tu herencia. Y por lo tanto puedes ser generoso con otras personas. La segunda aplicación. La Biblia nos enseña a dar sacrificialmente y Pablo no está aquí hablando de nuestro diezmo u ofrenda regular a la iglesia local. Pablo no está hablando aquí de eso, ¿sí? Pablo no está hablando aquí de eso. Pablo está hablando acerca de una ofrenda especial. O sea, aparte de adorar a Dios regularmente a través de mis diezmos y ofrendas, Pablo dice, ahora vamos a dar a los pobres. Como lo que hacemos aquí cada domingo que celebramos la Santa Cena. Cada domingo que celebramos la Santa Cena, ustedes me han escuchado decir al final, vamos a recoger una ofrenda que se llama ofrenda de misericordia. Y esta ofrenda de misericordia es para ayudar a personas que están en necesidad de nuestra iglesia. Y déjame decirte algo, y siempre digo esta frase, así como Dios fue generoso contigo, seamos generosos con otros. Y déjame decirte algo, no sabes cómo personas de esta iglesia y de afuera de la iglesia han sido bendecidas a través de tu generosidad. A través de, espero entender que Dios ha sido generoso y por lo tanto nosotros somos generosos. De ahí la frase. Pablo dice conforme a sus ingresos. Y esto trae la idea conforme a las bendiciones de Dios y por lo tanto damos con generosidad. Déjenme decirles algo y para la gloria del Señor. Durante este tiempo de pandemia, muchos hermanos perdieron sus empleos, perdieron ingresos. Y fue una grande bendición de parte de Dios que el dinero de la iglesia, el dinero no tan solo de misericordia, la misericordia se acababa rapidísimo, pero el dinero de la iglesia pudimos estar ayudando a diferentes hermanos durante estos 2 años de pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia fue generosa, adoró a Dios a través de sus diezmos y ofrendas y había dinero entonces para ayudar a estas personas. Y yo ruego que lo sigamos haciendo, que sigamos siendo
fieles con Dios. Dios es fiel. Y que entonces de nosotros pueda abundar esta generosidad. Al ser fieles con Dios de manera regular y cuando haya necesidades especiales como la que se presentó ahí en Jerusalén o lo que hacemos cada domingo que celebramos la cena del Señor. Dios te cambia en una relación con el Jesús resucitado y empiezas a abundar en generosidad, aún a pesar de que tú mismo puedas tener necesidad. Entonces, número 1, abundamos en generosidad. Número 2, abundamos en servicio. Empezamos a cambiar y somos transformados a abundar en servicio al seguir al Señor resucitado. Pablo va a mencionar 3 versículos con respecto a sus planes de viaje y de sus colaboradores. Y hay algunas frases claves. La primera de ellas en el versículo 7, Pablo dice: esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor lo permite. Pablo estaba en Éfeso, pero quiere regresar a Corinto. Versículos 8 y 9. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. La Reina Valera dice: se ha abierto una puerta para compartir el evangelio. Me voy a quedar por aquí un tiempo. Y versículo 12, Pablo dice con respecto a un colaborador de él: en cuanto a Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente una oportunidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está hablando acerca de que al ser cambiados en esta relación con el Señor resucitado, empezamos a seguirlo. Empezamos a seguirlo y empezamos a seguirlo en el servicio para con Dios. En el servicio para con Dios. Y lo importante es esto: nosotros no creamos el trabajo. Nuestra función es seguirlo. Dios nos llama a su misión y no elegimos la misión de Dios. ¿Alguien de ustedes ha surfeado aquí alguna vez? Estoy hablando de surf en la ciudad equivocada, ¿verdad? Bueno, si alguna vez has surfeado, yo soy de Acapulco, pero nunca he surfeado. Miki, ¿tú has surfeado? Sí, ok, mi hermano sí ha surfeado. Un surfer no crea olas. Un surfer busca la ola que ya se creó en el mar. Y entonces va a aprovechar la fuerza de la ola para hacer todas las cosas que hacen, increíbles cosas que hacen, y llegar hasta el mar. ¿Sí? Al pensar en lo que Dios quiere hacer, tú no tienes que crearlo. Dios ya está trabajando y Dios ha estado abriendo puertas, y lo que tú tienes que pedirle a Dios es: Señor, ayúdame a ver las puertas que tú estás abriendo, para que así como un surfer agarra la ola que él no creó, así también yo pueda saber cuál es tu voluntad, qué puerta tú estás abriendo, y entonces seguirte y abundar en el servicio para ti. Y entonces seguirte y abundar en el servicio para ti. Déjame decirte algo: una puerta que Dios ha abierto, y espero que lo entiendas, es simplemente tu trabajo. ¿Tú crees que conseguiste tu trabajo porque eres muy guapo o muy guapa? ¿O porque simplemente eres muy bueno? No, déjame decirte algo. La razón por la cual tú estás en tu trabajo es porque Dios abrió esa puerta. Y abrió la puerta no simplemente para que te pudieras sostener a ti mismo o a tu familia, sino para que pudieras nuevamente hacer su obra, para que pudieras compartir, para que otros puedan ver lo que significa una vida teniendo a Dios como jefe, para que otros puedan ver cómo una persona entiende que fuimos creados a la imagen de un Dios que trabaja, y entonces trabajo y encuentro deleite en servir a otras personas. Dios abre puertas. Si Dios abrió la puerta en un hospital para que fueras a visitar a alguien, adelante, aprovéchala. Dios ha abierto esas puertas. Nosotros no creamos las oportunidades. Nosotros simplemente vamos en la ola de Dios. Le seguimos y compartimos y hacemos lo que Él quiere que hagamos. 2 ejemplos. ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve una persona que está abundando en el servicio para con Dios?
Una vida orientada en torno al Señor resucitado. ¿Cómo luce esto? ¿Cómo se ve? Vean por favor aquí dos ejemplos. El primero de ellos, versículo 15. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos. En el primer capítulo, Pablo dice que una de las personas que bautizó fue Estéfanas. Entonces la pregunta es, ¿quién crees que con todo lo que empezó a pasar en la iglesia en Corinto, fue un instrumento de Dios para enseñar, discipular a los nuevos creyentes? Bueno, pues fue este hombre. ¿Quién discipuló, enseñó y sirvió a las personas que se iban convirtiendo en Corinto? Pues es este hombre, Estéfanas. Él se dio a sí mismo al Señor resucitado y la manifestación visible de esto fue su servicio a otros creyentes. Dios me salvó, Dios me otorgó ciertos dones, yo voy a servir a otros. Yo voy a servir a otros. Y ya David Ulloa predicó acerca de capítulo 12 y 14, acerca de los dones del Espíritu Santo y que Dios reparte dones en la iglesia para el beneficio de unos a otros. Y así fue lo que pasó con este hombre. Pero este hombre entendió que en este cambio de vida Dios lo estaba llamando a seguirlo y entonces servir a otros. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, tenemos aquí un matrimonio. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Aquila es el nombre de un hombre y Priscila su esposa. Estas personas eran judías, se convirtieron al Señor, fueron expulsados de Roma durante el tiempo del emperador Claudio. Claudio dio un edicto diciendo no quiero judíos en Roma y expulsaron a todos los judíos. Y entonces Aquila y Priscila salen de ahí. Aquila y Priscila tenían un negocio, eran empresarios, hacían tiendas. El oficio de Pablo era de hacer tiendas. Hechos capítulo 18 nos dice que se encontraron en Corinto, creyentes. Y aparte pues trabajamos en la misma chamba, vamos a chambear juntos. Y este matrimonio formó parte del equipo misionero de Pablo. Muy posiblemente este matrimonio sostuvo en algunas ocasiones económicamente a Pablo. Y este matrimonio que siguió a Pablo, esta es una de las cosas que más me sorprenden. Se conocieron en Corinto, pusieron su negocio en Corinto, les iba bastante bien en Corinto. Pero Pablo dijo, ¿saben qué? Me tengo que ir ahora a Éfeso a predicar el evangelio, a plantar iglesias allá. Y lo que me llama la atención es que este matrimonio dijo, vamos contigo, Pablo. Vamos contigo. ¿Sí? Y allá montamos el negocio, ¿cuál es el problema? Entonces este matrimonio tenía su vida orientada, organizada y priorizada en torno a Dios. No en torno a qué es lo mejor para mi empresa. A ver, yo sé otra vez de lo que viene, yo sé cuál es el final de todas las cosas. Yo sé nuevamente que va a haber una consumación en la cual otra vez todo va a ser quemado y en el cual todo va a ser todo va a ser transformado. Yo voy a tener un cuerpo glorificado. Por lo tanto, yo sé de qué se trata el futuro. Y por lo tanto voy a orientar mi vida, mi negocio, mi familia, todo con base nuevamente al Señor y ese futuro. Y no hay pierde en este futuro. No hay ningún pierde en este futuro. Voy a invertir verdaderamente en lo que ya sé que va a pasar. ¿Sí? Entonces este matrimonio siguieron a Pablo. Eso a mí me impacta mucho. Siguieron a Pablo para plantar iglesias. Y les iba tan bien que en su casa podían tener una iglesia, y estamos hablando de una casa en la cual podían hospedar de 50 a 60 personas los domingos, por lo tanto les iba bien económicamente. Pero su vida estaba orientada, su vida estaba priorizada, su vida estaba organizada en torno a seguir al Señor. Y lo que más me impacta es que tanto Estéfanas como Priscila y Aquila no eran apóstoles, no eran misioneros, no eran diáconos. No eran personas que trabajan de tiempo completo en la iglesia. No, eran personas comunes como tú y yo con trabajos comunes. Punto y se acabó.
Eran personas comunes siguiendo al Señor resucitado y por lo tanto sirviendo en su iglesia local. Y lo que es bien interesante es que Priscila tenía un don de enseñanza que Dios lo utilizó para enseñarle a Apolos el camino correcto del Señor, porque Apolos, cuando aparece por primera vez, Hechos capítulo 18, Apolos no tenía bien su teología, solamente conocía una parte, el bautismo de Juan. Y Aquila y Priscila dijeron, véngase para acá, discipularlo, 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 y de repente Apolos se convierte en un tremendo maestro de la palabra y predicador. Personas comunes, con trabajos comunes, sirviendo al Señor y siendo de impacto a otras personas. Así es como se ve. Así es como se ve a alguien que está abundando en el Señor. Así que, ¿cómo abundamos en la obra del Señor? Abundando en generosidad. Número 2, abundando en servicio. Número 3, abundando en amor. Versículo 14, Pablo dice, hagan todo con amor. Pablo ya nos dio un capítulo completo de lo que es el amor. Capítulo 13 de 1 de Corintios, que recuerden, por favor, que está describiendo a una persona y esta persona es Cristo. Entonces Pablo dice, hagan todo con amor. Versículo 20, todos los hermanos les mandan saludos, salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño de letra. Si alguno no ama al Señor, que debajo bendición. Maranata, Maranata significa Cristo viene. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo. Amor, 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 amor. Una persona que está siendo transformada en una relación dinámica con el Señor resucitado va a abundar en amor. Qué bonitas palabras. ¿Cómo luce esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve en la práctica esto? Número 1, una persona que abunda en amor es una persona que va a respetar y va a honrar a otros. ¿Cómo lo vemos? 2 casos. El primero de ellos es Timoteo. Pablo dice, si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por lo tanto, nadie lo menosprecie. En cuanto a nuestro hermano Apolos, aquí hay 2 personas, Timoteo y Apolos, ¿no? Y cuando tú lees en cuanto a, significa que había una petición en una carta anterior y la iglesia en Corinto les había dicho, mándanos a Apolos, nos encanta Apolos, mándanos a Apolos, por favor. Pablo les dice que Apolos no puede, pero les dice, les voy a mandar a Timoteo. ¿Cuál es la diferencia entre Timoteo y Apolos? Es abismal. Timoteo, por lo que conocemos en las Escrituras, número 1, era un joven en sus 20s. Había conocido al Señor a través del testimonio de su abuela, de su mamá, y conoció al Señor. Se unió con Pablo en sus viajes misioneros, pero era tímido. Era tímido, no de fácil palabra. Y tuvo que aprender a cómo relacionarse en grupos grandes. Apolos era un líder carismático. Apolos era alguien con una palabra increíble. Apolos era alguien que impactaba multitudes. Y entonces la iglesia en Corinto dice, queremos a Apolos. Pero Pablo dice, les mando a Timoteo. Timoteo. Pablo les tiene que decir, y no es la primera vez, Pablo lo dice después también en otra carta, que nadie lo menosprecie, por favor. Que nadie lo menosprecie. Cuando tú abundas en amor, tú empiezas entonces a tratar a los demás con respeto y honrándolos, no importa cuál sea su condición. Es muy fácil honrar y respetar a las personas que nos imponen, a las personas de nombre. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Demandan respeto y honra. Pero las personas que no son tan espectaculares, tienen trabajos que decimos, esa clase de trabajo yo no lo haría, etcétera, los menospreciamos en nuestro corazón. Pablo dice no. Pablo dice que cuando abundamos en amor, uno de los resultados va a ser de honrar y respetar a las personas, número 1, porque todos hemos sido creados a imagen de Dios, número 1. Número 2, hablando acerca de trabajo, todo trabajo es digno porque
reflejamos la imagen de Dios a través de nuestro trabajo, por lo tanto todo trabajo es digno. Y número 3, todo trabajo dentro de la iglesia es digno. Yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, pero yo no soy más de la persona que te recibió allá adelante, te saludó y te dijo, puedes sentarte de este lado. Yo no soy más de las personas que están aquí adelante y que estuvieron ministrando en la alabanza. Yo no soy más de Carlos, que está ahí, casi nadie lo ve, ¿no? O alguien dice, pues, ¿qué está haciendo esa persona allá en la esquina, no? Nos está sirviendo, ¿sí? Dentro de la iglesia no puede haber ministerios más grandes que otros. ¿Por qué? Porque si Carlos no estuviera ahí, yo no pudiera estar predicando con un micrófono, no se estaría transmitiendo esto. Si las personas no estuvieran aquí, tendrían que aguantarme mis gritos cantando. O sea, Dios ha dado dones, Dios los ha repartido. Y nos necesitamos unos a otros, por lo tanto, el pastor no es la estrella, ¿sí? Todos somos aquí siervos por amor a Dios. Entonces, este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, nuevamente volvemos a esta persona, Estefanas. Y dice en el versículo 16, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Pareciera, y vuelvo a decir, pareciera que en la iglesia en Corinto había un cierto desprecio a las personas de mayor edad y que ya para ellos, para los jóvenes, como que ya no tenían tanto impacto. Y Pablo dice no. Pablo dice, por favor, si tú abundas en amor, eso se tiene que reflejar en un amor y respeto nuevamente de todas las personas que están aquí. Y noten por favor a Estefanas, quien desde el principio junto a su familia se dio al Señor, les sirvió a ustedes. Y más adelante dice Pablo, es digno que estas personas sean reconocidas. Creo que una de las cosas, posiblemente no tanto en nuestra cultura, aunque vamos para allá, es que menospreciamos a la gente adulta, a la gente de la tercera edad. Y no entendemos la riqueza de estas personas, porque estas personas tienen una experiencia que tú como joven no tienes, ¿sí? Y que no sabes cuánto te beneficiarías el poder hablar con una persona adulta y decirle, oye, ¿cómo le hiciste esto en tu vida? ¿Cómo llegaste a hacer esto? ¿Cómo educaste a una familia? No, a veces yo me empiezo a pensar, ¿cómo mi papá pudo mantener a 7 hijos? No lo entiendo. Eran otros tiempos, sí, pero ¿cómo le hizo? Y una vez le preguntó a mi papá, ¿cómo le hiciste? ¿No? Y entonces él me compartió acerca de las cosas que hizo, pero estoy ganando experiencia acerca de él. Regresando a la iglesia. No sabes otra vez lo que Dios puede hacer contigo si te das a Él, si abundas en generosidad, en servicio y amor, y cómo puedes impactar a otras personas. Recuerdo el caso de un matrimonio de la tercera edad que se habían jubilado hace algún tiempo y estaban pensando qué hacer. Y alguien dice, pues si ya te jubilaste, goza de tu vida, ¿no? Descansa, no hagas ya nada. Pero esta persona decían, es que ya no tenemos, nuestros hijos ya se casaron, no tenemos ninguna obligación con ellos ya. Tengo todo el tiempo del mundo y gracias a Dios tengo una pensión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y lo increíble fue que fueron a pedir trabajo como misioneros en una agencia aquí en México que trabajaba entre los tarahumaras en la sierra en Chihuahua. Varios matrimonios jóvenes y solteros habían ido a trabajar a este lugar, a esta zona en la sierra de Chihuahua entre tarahumaras y habían fracasado. Y cuando ellos fueron enviados, Dios los utilizó para impactar y hubo conversiones y hubo una iglesia que se fundó. Y tú dices, wow, ¿no? La cultura en Tarahumara, la cultura indígena en especial, es una cultura que tiene mucha consideración con respecto a los adultos. ¿Sí? No voy a decir que todos, pero en general sí. Así que esta pareja fue bienvenida, ¿sí? Y Dios los utilizó para compartir el evangelio.
¿Qué es lo que pasa cuando tú estás en una relación dinámica con tu Señor resucitado? Tu vida cambia en una vida de abundante generosidad, en una vida de abundante servicio, en una vida de abundante amor. Pablo termina diciendo que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a ustedes en Cristo Jesús. Los amo a ustedes en Cristo Jesús. Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, que nos has permitido concluir con el estudio y la predicación en este libro, Señor, de Corintios. Una iglesia, Señor, con muchos problemas. Mas, sin embargo, Señor, una iglesia que tú amas. Una iglesia, Señor, donde tu gracia sobreabundó. Una iglesia, Señor, que estaba siendo moldeada por el mundo y Pablo le llama para que se arrepienta y sea moldeada por el Evangelio. Y Pablo termina, Señor, mostrándonos cómo luce una vida que es impactada en una relación con Jesucristo resucitado. Padre, transfórmanos también a nosotros en una relación contigo y que podamos abundar en generosidad para las necesidades de Cordero y para las necesidades de fuera. Que podamos abundar en servicio al reconocer, Señor, que nuestros talentos y nuestros dones vienen de ti para ponerlo al servicio de otros. Y que podamos abundar, Señor, en amor, a mostrar respeto y amor por todas las personas, Señor, que te sirven, no importando lo que estén haciendo. A ti sea toda la gloria en Jesucristo. Amén.